Mañana, a las 2 de la tarde hora de Nueva York, se va a tomar una decisión que afecta directamente el precio de tu moneda, el costo de tu crédito y el valor de las remesas que llegan a tu familia. Y no es la que crees. La mayoría de los titulares van a decir, la Fed mantuvo las tasas sin cambios. Punto. Siguiente noticia. Pero eso es exactamente lo que nos hace perder de vista lo que está pasando de verdad detrás de esa decisión. Porque lo que está en juego mañana no es solo si bajan o suben las tasas. Lo que está en juego es quién va a controlar la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más poderoso del planeta, durante los próximos 4 años. Y ese cambio de mando tiene consecuencias directas para cada uno de ustedes, estén en México, en Colombia, en Argentina, en España, o en cualquier ciudad de Estados Unidos donde hay una familia hispana pagando una hipoteca o enviando dinero a casa. Hoy voy a mostrarte 3 cosas que los medios no están poniendo juntas. Primero, ¿qué va a decidir la Fed mañana y por qué? Segundo, ¿quién es el hombre que Trump quiere poner al frente de ese banco? ¿Y qué ha prometido? ¿Y qué no ha prometido? Y tercero, ¿qué significa eso para tu dinero, tu tipo de cambio y tus deudas en la región? Y hay algo más que me parece el dato más importante de todo, y lo voy a guardar para el final, porque cuando lo veas, va a cambiar la forma en que lees las noticias económicas. Empecemos. Un trabajador en nuestra región lleva 3 años pagando un crédito que tomó cuando las tasas eran más bajas. Este mes su cuota aumentó por tercera vez, no porque gastó más, sino porque alguien en Washington decidió no bajar las tasas. Y esa persona en Washington está a punto de cambiar. Aquí los datos que necesitas saber. La Reserva Federal de los Estados Unidos lleva más de 2 años en un ciclo de ajuste monetario. Desde que las tasas llegaron a su pico de 5.25 to 5.50% en 2024, han bajado un total de 1.75 puntos porcentuales. Y desde diciembre del año pasado se quedaron fijas en 3.50 to 3.75%. Eso no suena dramático, pero tiene consecuencias concretas. Primero, las tasas hipotecarias en Estados Unidos siguen por encima del 6%. Eso significa que millones de familias hispanas que quieren comprar su primera casa siguen esperando. El sueño de la casa propia sigue postergado. Segundo, el dólar fuerte presiona a las monedas de toda la región. Cuando las tasas en EU son altas, el capital busca refugio en activos denominados en dólares, lo que debilita el peso, el real, el sol y el bolívar. Eso encarece las importaciones y complica la canasta básica. Tercero, el margen de maniobra de los bancos centrales de Latinoamérica se reduce. Banxico, el Banco de la República, el Banco Central de Chile, todos tienen que calibrar sus tasas mirando de reojo a Washington. Si la Fed no baja, bajar localmente cuesta más. Pero hay un dato que casi nadie está poniendo sobre la mesa. Uno que explica por qué mañana no es una reunión ordinaria. El 15th of May de 2026, Jerome Powell termina su mandato como presidente de la Reserva Federal. Es decir, mañana puede ser la última reunión de la Fed bajo su liderazgo. Y lo que diga Powell en esa conferencia de prensa, el tono, las palabras, las pistas sobre el futuro, puede mover mercados en toda la región hispanohablante antes de que termine la semana. Entonces, ¿quién viene después de Powell? ¿Y por qué eso debería importarte? La respuesta tiene que ver con algo que lleva meses gestándose entre la Casa Blanca y el Senado, y que llegó a un punto de inflexión esta misma semana. Para, respira, piénsalo así. Imagina que la Reserva Federal es el árbitro de un partido de fútbol. Su trabajo es pitar con imparcialidad. Cuando hay inflación alta, pone freno al juego. Cuando la economía se enfría, deja correr. Y la regla más importante es que el árbitro no puede recibir instrucciones del dueño del equipo. Esa regla, la independencia del Banco Central, es lo que los mercados llevan décadas defendiendo como condición no negociable para la estabilidad financiera global. Y sin embargo, en este momento, esa regla está siendo cuestionada de una forma que no tiene precedente en la historia moderna de la Fed. Este es el cuadro completo. El 5 de enero de 1997, Donald Trump nominó a Kevin Warsh para ser el 17º presidente de la Reserva Federal. Warsh fue gobernador de la Fed entre 2008 y 2008. Vivió la crisis financiera desde adentro. Conoce Wall Street mejor que casi nadie. El 5 de abril, hace apenas 6 días, Warsh se presentó ante el Comité Bancario del Senado, y ahí empezó algo interesante. Trump, ese mismo día, declaró en CNBC que se sentiría decepcionado si Warsh no bajaba las tasas rápidamente, que quería la tasa de interés más baja del mundo. En el Senado, los senadores demócratas, encabezados por Elizabeth Warren, llamaron a Warsh el títere de Trump.
El republicano John Kennedy directamente le preguntó si sería el muñeco ventrílocuo del presidente. Walsh respondió que no, que la independencia monetaria era esencial, que sería un actor independiente. Pero aquí está el dato que nadie está poniendo en primera plana. El proceso de confirmación de Walsh estuvo bloqueado durante semanas, porque el Departamento de Justicia de Trump abrió una investigación penal contra Powell, el presidente saliente, por las renovaciones del edificio de la Fed, valoradas en más de $30,000 millones. Es decir, la administración Trump usó el aparato judicial para presionar al Banco Central mientras nombraba a su sucesor. Hoy mismo, 5 de abril, el senador Thom Tillis levantó su bloqueo a la confirmación de Walsh después de recibir garantías del Departamento de Justicia de que la investigación se cerró. El comité del Senado vota este miércoles. Powell sale el 15 de mayo. Y JP Morgan Global Research publicó esta semana su escenario base para lo que viene. La Fed se queda quieta hoy, se queda quieta en 2026, y el próximo movimiento probable es una subida de tasas en el tercer trimestre de 2027. No un recorte, una subida. Y eso, sumado a la guerra de Irán que sigue presionando los precios del petróleo a $105 el barril, crea una combinación que explica algo que voy a mostrarte en un momento y que creo es el argumento más importante de todo el análisis de hoy. Pero primero, el mecanismo de transmisión hacia nuestra región. La Fed mantiene tasas altas por más tiempo del esperado. ¿Por qué? Porque la inflación sigue por encima del 2%. En marzo llegó al 3.4% anual en un nodo, y el conflicto en Irán mantiene los precios de energía elevados. Eso significa que el dólar sigue fuerte. El índice DX100 no cede. Los capitales prefieren activos en dólares antes que invertir en mercados emergentes. Flujos de capital salen de la TAM. Y eso se traduce en: para una familia en México que recibe remesas de un familiar en Los Ángeles, el tipo de cambio no mejora. Para un empresario en Colombia con deuda en dólares, el costo de su crédito no baja. Para un propietario en España con hipoteca variable, el Euribor, que hoy está en 2.735%, sigue sin dar el alivio prometido. Si llegaste hasta aquí, ya tienes un cuadro más completo que el 95% de las personas que van a leer los titulares de mañana sobre la decisión de la Fed. Pero todavía falta lo más importante: ¿qué pasa en los tres escenarios posibles y qué hacer en cada uno? Porque hay tres caminos que puede tomar esta historia. Y uno de ellos, el que menos gente está contemplando, es el que más daño puede hacer a los que menos tienen en nuestra región. Cada mes, millones de familias en nuestra región esperan la transferencia de un familiar en el extranjero. La cantidad que llega depende en parte de decisiones que se toman a miles de kilómetros en una sala de reuniones en Washington. Estos son los tres escenarios que pueden materializarse en los próximos meses. Escenario base. Pausa prolongada. La Fed se queda quieta hoy y probablemente en junio. Walsh entra el 15 de mayo con promesas de independencia pero sin compromisos de recorte. Los mercados se estabilizan. El dólar se mantiene fuerte. Para la TAM, tipo de cambio bajo presión moderada. Remesas estables en volumen pero sin mejora real de poder adquisitivo. Los bancos centrales de la región tienen margen limitado para recortar sin depreciar sus monedas. Para España, Euribor en torno al 2.7%. Las hipotecas variables siguen sin el alivio esperado a principios de año. Escenario optimista. Walsh recorta más rápido de lo esperado. Si la economía estadounidense se desacelera más de lo proyectado, recordemos que Q4 2025 fue revisado a solo 0.5% de crecimiento. Walsh podría justificar un recorte preventivo en el Q3 de 2026. Para la TAM, ese escenario sería el mejor posible. Dólar más débil, mayor entrada de capitales, margen para bajar tasas locales, crédito más accesible. Para los hispanos en EEUU, hipotecas más baratas, mayor disposición al consumo. Escenario de riesgo. Subida de tasas en 2027. Este es el escenario que JP Morgan pone sobre la mesa y que casi nadie está discutiendo públicamente. Si la inflación en EEUU no cede, porque el petróleo sigue caro, porque los aranceles de Trump siguen empujando precios, porque los salarios suben, la Fed bajo Walsh podría verse obligada no a bajar, sino a subir las tasas. Debo ser honesto aquí. Esta no es la previsión central de la mayoría de los analistas. El mercado hoy pone un 91% de probabilidad a que la Fed no hace nada mañana. Y nadie tiene una bola de cristal sobre lo que hará Walsh. Pero ignorar ese escenario sería irresponsable, porque sus consecuencias para la región serían severas.
Una subida de tasas en ese contexto significaría mayor fuga de capitales de la TAM, monedas más débiles, inflación importada y servicios de deuda externa más caros para países como Argentina, Colombia y México. El verdadero riesgo no es lo que va a pasar mañana, es lo que puede pasar en los próximos 12 meses si se dan ciertas condiciones. Y hay algo que pueden hacer hoy, no en un año, para no quedar expuestos. Aquí está el dato que prometí guardar para el final, y es este. Los ciclos de cambio de presidencia en la Fed históricamente producen un periodo de entre 7 y 8 meses de mayor volatilidad en los mercados emergentes. No porque los nuevos presidentes sean mejores o peores, sino porque el mercado necesita tiempo para entender cómo funciona la mente del nuevo banco. Eso significa que el periodo mayo 2026 to noviembre 2027 puede ser uno de los más volátiles para las monedas latinoamericanas en años recientes. No necesariamente de caída sostenida, sino de oscilaciones más amplias, más impredecibles. Y eso tiene implicaciones prácticas concretas. 3 cosas concretas con sentido considerar esta semana. Primero, si tienes deuda en dólares en la TAM, este no es el momento para asumir más deuda en moneda extranjera sin cobertura. El escenario base es dólar fuerte. Si tu ingreso es en moneda local y tu deuda en dólares, esa brecha puede ampliarse. Segundo, si envías o recibes remesas. El tipo de cambio en los próximos meses depende en parte de lo que diga Powell mañana y de cómo mercados lean a Walsh. Periodos de volatilidad como este a veces ofrecen ventanas de tipo de cambio temporalmente favorable. Quienes monitorean activamente pueden aprovechar esas ventanas. Tercero, si tienes hipoteca variable en España. El Euribor hoy está en 2.735%. Las previsiones dominantes a principios de año apuntaban a más bajadas. El conflicto en Irán y la postura de la Fed cambiaron ese cálculo. Hablar con tu banco sobre las opciones de pasar a tipo fijo o mixto tiene más sentido en este contexto que hace 6 meses. No estoy diciendo que hay que entrar en pánico. Lo que estoy diciendo es que entender lo que pasa en esa sala de reuniones en Washington no es un lujo intelectual. Es información práctica que puede significar más o menos dinero en tu bolsillo antes de que termine el año. Entonces, recapitulando. Mañana la Fed va a decidir mantener las tasas en 3.50 to 3.75%. Eso ya lo descuenta el 91% del mercado. Pero lo que importa es lo que Powell diga en la conferencia de prensa, porque puede ser uno de sus últimos mensajes como presidente. En paralelo, el Senado vota esta semana la confirmación de Kevin Warsh, el hombre que Trump quiere al frente del banco central más poderoso del mundo. Un hombre que prometió independencia, pero que fue nominado por un presidente que públicamente exige recortes. Y el impacto de todo eso, dólar, tipo de cambio, crédito, remesas, llega directamente a nuestra región, a los bolsillos de millones de familias hispanohablantes en todo el mundo. La pregunta que dejo abierta para ustedes: ¿creen que Warsh va a mantener la independencia de la Fed frente a Trump? ¿O creen que estamos viendo el inicio de un banco central más político? Déjenme su opinión en los comentarios, especialmente los que están en México, Argentina, España, Colombia. Quiero saber cómo lo ven desde sus países. Si este análisis les fue útil, el botón de suscripción está ahí. No cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenido. Y en el próximo análisis voy a explorar algo que está pasando simultáneamente en los bancos centrales de Latinoamérica. Decisiones que no se habían tomado en casi 20 años, y que puede cambiar la relación entre la Fed y la región más de lo que cualquier presidente de la Reserva Federal podría hacer por su cuenta. Nos vemos pronto.